Mientras vamos esperando el minutico que van llegando, les propongo pues Ujú. si nos unimos un momentico, en un minutico de silencio, para Perfecto. simplemente sentir la frecuencia de la unicidad y sentir al Espíritu Santo acompañándonos en ese silencio. Entonces cada uno, si lo siente con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, simplemente, y las personas que están también allí, Urania, Gladys y todos los que estamos, vamos simplemente a sentir el silencio, a permitir. Siente la frecuencia del silencio, como el silencio lo abraza todo, lo permite todo, lo integra todo. De ahí surgen las grandes ideas creativas, la inspiración universal, las ideas transformadoras, y sintamos a Jesús en ese silencio. Y decimos a todo el que llegue ahorita o el que llegue más adelante en la grabación desde ese silencio. Así que gracias, gracias, gracias por estar, por extender y por dar. Entonces iniciamos esta aventura que le estaba diciendo a Jorge y a todos los que estamos aquí, que cada día es más alegre, cada día se hace de alguna manera más sencilla, más simple, o sea, como con un gozo de no ser tan rígidos y tan encerrados en que hay que hacerlo así o así, sino permitir que esto fluya de la manera que fluye. El curso de milagros nos dijo, nos ha dicho, que al Hijo de Dios se le olvidó jugar y reírse de sí mismo. Yo me imagino que de pronto cuando ya nos demos cuenta de todo, nos reiremos de todo lo que aparentemente estuvimos soñando. Entonces, no sé si Jorge me va a hacer algunas preguntas, porque tengo entendido que tengo que hablar un poco de cómo llegó el curso a mis manos. Claro, pero vamos entonces a presentar formalmente a nuestra amada maestra invitada del día de hoy, que es Pilar Jaramillo, que viene con mucho amor desde Colombia a presentarnos su tema introductorio: Tu realidad es únicamente espíritu. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de Pilar y después igualmente le vamos a entregar toda la charla para que ella nos hable un poquito sobre ella y sobre su trabajo, cómo siente el curso, cómo lo vive, cómo lo transmite, sus proyectos y por supuesto darles una introducción a ese tema que vamos a desarrollar más profundamente el viernes 12 de julio a las 2 horas, 12 horas de Colombia, ¿verdad? Entonces, sí, de 12 horas Colombia. de Colombia. Es para recordarles, viernes 12 de julio, 12 horas de Colombia. Vamos a profundizar un poquito más este bonito tema que nos trae Pilar, que es: tu realidad es únicamente espíritu. Entonces, para que vayamos conociendo a Pilar en líneas generales, Pilar es una maestra de un curso de milagros allá en Colombia, facilitadora de un curso de milagros, es escritora, es conferencista y es directora de Punto de Paz. Pilar comparte en sus consultas y seminarios el perdón no dual, el sentir honesto y la aceptación profunda de un curso de milagros como terapeuta transpersonal desde hace más de 25 años. Su último libro, La Transición, antes llamada Muerte, está basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Entonces, sin más, yo los dejo con nuestra amada Pilar desde Colombia. Bienvenida, Pilar. Encantado de tenerte por aquí el día de hoy.
Yo estoy muy agradecida de esta invitación, me parece una cosa bellísima, muchísimas gracias. Este tema de que hable de uno mismo es bien curioso, ¿no? Porque es que ya uno no se ubica con el uno mismo, ni con la historia, ni lo que hizo, ni lo que hace, porque ya uno está de alguna forma simplemente siendo una herramienta en este mundo de la ilusión para todo este explorar. A mí me encanta decir exploración de la conciencia. El curso nos invita a explorar, a mirar, a autoindagar, de alguna manera hacer el entrenamiento mental. Así que les voy a contar un poquito, me cuesta trabajo un poquito hablar de mí misma, pero lo vamos a hacer como una especie de juego. Entonces a mí inicialmente me llegó el curso de milagros por medio de un fax. Mi hermana que vive en Miami me mandó un fax en el que me decía, así casi como una orden, que había una reunión en Bogotá importantísima de un curso de milagros. Ella y yo veníamos hablando del curso de milagros, pero yo no había estado nunca en un workshop. Entonces ella me dijo, Pilar, vaya porque son Carlos Medina y Marcos Medina, que son maravillosos, y vamos al curso. Les contaba el otro día el cuento que nosotros entonces le dije a mi marido, levántate, que tenemos algo urgente. Y me dijo, ¿cómo así? Una reunión importantísima, eran las 7 de la mañana. Él se levantó, se organizó y salimos corriendo para la reunión. Cuando llegamos a la reunión, habían unas 30, 40 personas, Carlos y Margot, y nos empezaron a preguntar que cuál era el motivo por el cual habíamos ido. Y obviamente dije el motivo que sentía, y cuando le preguntaron a mi marido, él dijo, yo no tengo ningún motivo, me trajeron obligada. Así que ese fue como el primer contacto con el curso de milagros. Y después entonces empecé a incursionar en el curso de milagros, en cada vez, en cada frase, con Carlos y Margot Medina, en Aprendiendo a Hacer. Fueron varios años los que tuvimos esos encuentros. Ellos venían de Venezuela, íbamos a una ciudad diferente, los traía una amiga aquí a Colombia, y llorábamos, reíamos, no entendíamos, pero siempre fue más profundizando, más profundizando. Me quedó un mensaje de Carlos muy profundo, porque una vez que vino a mi casa a Barranquilla y durmieron en mi casa, estaba leyendo el libro y leyendo el libro y leyendo el libro, y le dije, Carlitos, ¿qué tanto le ves tú a este libro? Si te la pasas enseñando el libro y cuando estás libre, sigue con el libro. Y me dijo, Pili, porque el libro es circular, cada vez es más y más y más profundo. Hay que interiorizar totalmente. Así pasaron varios años hasta que llegó un instante en el que nos invitaron Carlos y Margot a realmente hacer el taller de Aprendiendo a Hacer, y estuvimos en Armero, una ciudad de Colombia que tuvo un tremendo terremoto con muchísimos muertos, y nos estuvimos allá un mes completos. Éramos 30 personas más o menos, 28 o 30 personas. Ahí sí lloramos, ahí sí nos reímos, ahí sí nos pusimos bravos porque nos ponían a cocinar, y a algunos como a mí no me gustaba. Entonces fue una experiencia maravillosa porque era de las 7, 8 de la mañana, 10, 11 de la noche, realmente entrando a esta belleza de aprendiendo a hacer, a ese entrenamiento con ellos, con los dos en una profundidad y una maravilla. Estoy hablando de 25 o 30 años que fue lo del Armero. Nosotros nos fuimos un mes después del terremoto, donde hubieron 25.000 personas que se dejaron el cuerpo y no sé cuántos heridos, a la misma ciudad a mirar lo de Aprendiendo a Hacer. En ese entonces algo nos llamaba, algo nos dijo sí, y allí nos fuimos. Y de ahí en adelante ya siempre todas las prácticas, la terapia transpersonal, todo lo que manejo, tiene que ver con estas enseñanzas y con todo lo que es el curso de milagros en su psicoterapia, proceso y práctica. Más adelante fundé Punto de Paz. Fue una apertura en la que quise invitar a muchas personas a que estudiaran el curso de milagros. Ese sitio tenía una pared maravillosa y entonces pasábamos también filminas, películas, PowerPoint en esa época que se usaba de esa manera. Hicimos muchos seminarios, pasaron muchas personas, y lo bello de esto fue que siempre
después de cada reunión, de cada momento del curso, de cada lección, hacíamos silencio, siempre. O sea, el final de los cierres del curso de milagros siempre han sido con el silencio, o sea, entraba el silencio. De allí hubo talleres, hubo momentos de que se pasaron películas, momentos también de llantos, momentos de que la gente no entendía, momentos en que sí. Y la belleza de esto también es que de ahí han salido personas. A ellas también ahora son maestras del curso de milagros, están dando talleres y charlas. O sea, es una extensión bellísima. Luego de la apertura de Punto de Paz, que duró muchos años hasta el momento de la pandemia, porque ahí estuvimos haciendo charlas, cursos, seminarios, terapias, todo eso fueron muchos años, pero entra la pandemia. Cuando entra la pandemia, entonces ya dio un poquito el giro, pero mientras estábamos en Punto de Paz, era todos los días, todas las mañanas, en las tardes, en las mañanas hacíamos los cursos y los talleres del curso, y en las tardes era la terapia individual o personal, siempre, siempre dirigida a la psicoterapia de un curso de milagros y aprendiendo a hacer, porque es esa belleza en que se amplía en darnos cuenta. Entonces, después de que tenemos toda esa etapa inmensa, entra la pandemia y al entrar la pandemia, obviamente ahí nos vamos simplemente a otra experiencia que más tarde se las digo. Entre el Punto de Paz y antes de la pandemia, conozco al maestro Taracín de un curso de milagros que conoció personalmente a Helen Schumann y nos contó la historia. Él vino a Colombia, estuvo aquí 2 o 3 veces y nosotros fuimos a Estados Unidos, a Silomar, a estar con él también en un retreat del silencio muy profundo, muy bello, y obviamente también nos leímos todos los libros en los retiros en su Joseph Plant Foundation, muy bello en Asilomar. De allí hay una sorpresa muy linda porque algo que me llamó a mí una fuerza muy grande fue ver una fotografía de Jesús todo el tiempo en el retiro, hermosísima. Entonces me acerqué a la administración y les pregunté si era posible que yo tuviera esa fotografía, que era la sorpresa que les traía hoy. Entonces me dijeron que no, que era para los retiros. Sin embargo, muy amorosamente me la mandaron y me la mandaron con un mensaje del mismo maestro Tarasí, precioso, hermoso. Tuve la oportunidad después, me fui para Australia y cuando regreso de Australia había pedido si podía pasar a la fundación de Tarasín una noche y me dijeron que sí. Entonces yo me regresé, pero ¿saben cuándo me tocó a mí el regreso de Australia? El famoso 11 de septiembre de las Torres de Nueva York. Entonces, en vez de quedarme una noche, que era lo previsto, me quedé 8 días totalmente inmersa en esa experiencia del maestro. Él salía conmigo porque me invitaba a caminar en las mañanas y empecé a ser consciente de el silencio, porque él estuvo 5 años en silencio completo. Luego entra y hace lo del curso y allí hasta él creo que le hacen una operación en sus cuerdas vocales porque ya no le estaban sirviendo. Entonces fue una experiencia directa muy, muy hermosa, sentirlos cómo dictaban las charlas, cómo grababan las cosas, cómo estábamos ahí. Eso fue algo absolutamente bellísimo. También nos llevó al sitio de Krishnamurti, a donde él tenía también un parque muy hermoso que lo llaman también un parque de silencio de Krishnamurti, muy precioso. Entonces cada vez fue más y más y más y más profundo. Me mostró como cualquier montaña, cualquier cosa que podemos ver, siempre hay silencio ahí detrás, siempre la frecuencia, siempre es el encuentro. Entonces quería mostrarles esta fotografía que es de una belleza impactante. A mí me generó una, mm, una atracción de amor totalmente allí y me pareció como lindo que ustedes también pudieran sentir esto.
De allí en adelante, entonces, ya me regreso a Colombia, continúo con los cursos, con talleres. También estuvimos en Miami varias veces haciendo unos talleres, que fue mi hermana muy amorosa que coordinó todas las cosas. Y también hicimos el curso de milagros con un grupo en Miami y muchos en Colombia, en diferentes ciudades de Colombia. Así que cada vez más estaba con muchos grupos que también me enseñaban y que aprendíamos y que explorábamos y que revisábamos y que nos reíamos y que llorábamos, porque de alguna manera siempre a veces uno hace preguntas y pelea un poquito con el curso y lo quiere votar. Entonces después entré a los cursos y talleres online en la época de la pandemia. Pues, ¿qué hacemos? Y la vida me llevó muy hermosa a vivir a la playa, donde acabábamos de hacer una casa hacía unos pocos días. Y desde allí empecé a sentir, porque pues he escrito 4 libros, ahora les cuento, pero siempre que he escrito los libros me gusta irme a un sitio de naturaleza, de silencio, de quietud. Entonces allí simplemente con esa época de la pandemia hice varios cursos, todos basados en un curso de milagros. El uno se llamaba La Maestría de las Emociones e inicia: solo tus propios pensamientos pueden hacerte daño. Inicia con el perdón y con las frases de un curso de milagros, y luego llegamos al sentir y hacernos conscientes de esa apertura de poder sentir el ser. Entonces todos están basados en el curso, en frases del curso, en experiencias del curso, y fue una experiencia muy bella porque fueron casi 3 años con diferentes cursos, hasta que al final una de ellas, ya cuando llevamos un buen rato, me dijo: esto lo van a seguir teniendo cerrado, Pilar, por favor, queremos otro curso. Y yo dije: ¿qué otro curso les voy a hacer? Ya habíamos hecho el de la atención, habíamos hecho el de la autoindagación, habíamos hecho el de las emociones. Y saliendo del baño, yo tenía una experiencia muy linda con el curso, y es que de pronto en mis épocas también que estaba confundida, sentía el nombre de la lección, el número de la lección o el número del texto. Y sentí ese día la lección 167. Y cuando salgo, veo 167, pues el curso está hablando de la muerte. Entonces yo dije: es por ahí el siguiente curso. Voy a ver cómo lo llamo, de no llamarlo muerte. Y entonces allí le puse el nombre de la transición, y fue el último libro que he escrito. Tengo 2 ya más listos en salmuera, y de allí empecé entonces a entrar y a profundizar con todas las frases de un curso de milagros en el libro. También tengo frases de la vida de la maestría, y tengo frases de 2 personas que han tenido unas experiencias de lo que llamamos o se llama el túnel. Obviamente el curso está avalado por un curso de milagros, porque pedí todos los permisos, me entregaron todos los permisos, y manejo frases, las frases. Desde ese instante, el 2021, que manejo mucho las frases de un curso de milagros, me han parecido muy poderosas las frases. Aquí tenemos en la transición el prólogo de Sergi Torres, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, y él también obviamente inició sus principios con el curso de milagros, en su manera. Y también estuve un poco en la Escuela del Perdón, con Jorge Reyes, también de un curso de milagros. Entonces, dentro del libro tenemos varias citas, que no las tengo aquí a colación porque se vuelve muy largo, pero tenemos varias citas del curso de milagros en relación a lo que es la muerte y en relación a lo que nos comenta el curso, que nos va llevando y llevando y llevando a hacernos conscientes que la muerte no es un final y que no existe. Están todas las frases con su capítulo, con su nomenclatura normal del curso, y son poderosas porque son del curso de milagros, que me encantan a mí en eso. Entonces, cuando quieren, pues me avisan. Yo tengo de todas maneras unos ebooks que estaba pensando hablar con ustedes, para de pronto que ustedes pudieran, dentro de la gente que ustedes quieran, rifar 5 ebooks. Nos mandarían de pronto los emails de las personas, nosotros te los mandamos, Jorge,
y la gente de pronto lo puede ahí también como incursionar y leer un poco sobre la muerte, la idea de muerte. Y terminamos siendo consciente, después de toda esta transición que vamos a mirar, siendo consciente cómo vamos a hacer ese recorrido interno, a darnos cuenta todo lo que el curso nos comenta y nos dice. También, ¿saben qué? Genial, de las pequeñas muertes diarias. Me invitaron en México hace 2 años precisamente a que les hablara de la muerte. Ustedes saben cómo manejan ellos la muerte. Y ahí les hablé de las pequeñas muertes diarias que nos habla el curso en la lección 167, donde dice todo pesar, tristeza, dolor, angustia, sensación de soledad, el más mínimo cansancio, dan testimonio de la muerte y que estás negando la vida. Entonces, entrar a mirar todo eso de esa manera y cómo así que las pequeñas muertes diarias, ¿eso qué quiere decir? ¿De qué se trata? Entonces, esperamos a mirar y a observar y a autoindagar esos pensamientos que parecen nos separan de la vida, cuando la vida con B mayúscula es la vida. A mí me encanta llamar vida con B mayúscula. Entonces, la transición al final es una reflexión atemporal para todo ser humano. Y la muerte como una transición nos invita a hacer un recorrido de autoindagación y autoinvestigación. Ya que cada cual vaya haciendo su investigación, tiene unos QRs y pues está basado en todo lo que nos ha enseñado el curso. Ahí más o menos ha sido como el recorrido, sin el detalle, sin exactamente lo que se hizo activo allá, pero ha sido una experiencia muy hermosa y me da mucha alegría ver cómo varias personas están ahora tomando la decisión también de compartir y de dar. Y que ya, digo, a todos ustedes les pasará. Si hablamos del curso, si hablamos de algo de esto, todo el mundo ya está listo y sabe, pero hace 30 años éramos como los locos del paseo, como enjaulados, porque todo el mundo dice, ¿qué está pasando aquí? Así es. Entonces, más o menos, si quieren hacer alguna pregunta o decirme algo, con mucho gusto, si no, yo ya entraría a la siguiente parte de lo que es la realidad, tu única realidad, ser escrito. Ya que me lo pusieron aquí, voy a decirlo. Esto es clave, tremendamente profundo y sencillo. Cuando yo lo vi o lo sentí en el curso de milagros, que afortunadamente hace muchos años lo sentí, esto trasciende cualquier creencia o cualquier limitación, porque es tan profundo y tan revelador que se los voy a leer. El capítulo 6, página 81, curación y plenitud. Obviamente estoy dando la página 81 del curso de milagros que yo tengo del antiguo. Dice, la invitación al Espíritu Santo. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar procedió del Espíritu Santo o inspiración universal. Me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sabido esto. Entonces, cuando yo vi inspiración universal y que es para todos, pues inmediatamente se amplió la idea de tratar de ubicar al Espíritu Santo como si fuera una identidad o un cuerpo o algo que sea limitado. Aquí esto se explayó de una manera maravillosa. Para mí fue una sorpresa, pero cada vez que puedo compartir esto es una belleza, porque no es sino sentir ese mensaje donde Jesús nos comenta cómo Él lo experimentó. Y allí, si vamos más y más profundo, empezamos a explorar y a ser consciente que esa inspiración universal, el Espíritu Santo, es.
no hay localización, no hay foro, no hay ubicación, no hay tiempo, no hay espacio. Es. Y cuando te permites abrirte a esa inspiración, a ese espíritu, a cada instante, en cada momento, a cada lugar, empiezas a reconocer el espíritu en ti, el espíritu en la persona que estás viendo, el espíritu en la persona que llega, porque es lo mismo, es lo mismo. Somos tal como Dios nos creó. No sé, Jorge, cuál será la siguiente temática para yo seguir hablando sobre esto o de alguna manera me haces alguna pregunta o me orientas, por favor. Y bueno, si alguno de los que estamos aquí tienen alguna pregunta hasta el momento, pueden aprovechar que tenemos a Pilar aquí. Si no, tenemos todavía un tiempo razonable. Si queremos extender un poquito más el tema, no hay problema. Me encantan también los silencios. Que en los silencios nos preguntamos a nosotros mismos. Es que se nos acerca el Espíritu, ¿sí? Al sentir Espíritu Santo y inspiración universal, se nos acerca, ¿sí? No vamos a encajonarlos en algo, pero se nos acerca darnos cuenta que siempre ha estado, que es esa voz que todo el tiempo nos habla cuando lo permitimos, que es esa voz que le preguntamos, ¿qué quieres que diga en este momento? ¿Qué quieres que yo le diga al alma en este momento, a esta alma? ¿Qué quieres? ¿Cómo hago para dar amor en este instante? Y entonces el yo, Pilar, el yo personaje, el yo personalidad, pues se entrega al ser, se entrega al amor y se entrega al servicio para usar el cuerpo como un medio de comunicación al servicio del amor, al servicio del ser, al servicio de Dios. Y se va manejando una belleza de aventura porque no llega sino una gratitud, una alegría inmensa de empezar a ser conscientes que somos tal como Dios nos creó y que somos esa unicidad. Que mientras tanto estamos aquí en este jueguito de sueño, en este jueguito de cuerpos, pero no pasa nada, no tenemos por qué pelear con el cuerpo, ni con el uno, ni con el otro, sino permitirnos que eso fluya a través. No yo, sino tú, Padre, que vives a través. Es cuando te haces a un lado, cuando te permites ser amado, sostenido y guiado. Ir profundizando, que lo vamos a hacer en la próxima vez que nos veamos, sobre tu única realidad es el espíritu, que es una frase tan contundente, pero queremos buscarla afuera, buscarla en el mañana, tratar de ver cómo la conseguimos, tratar de... Y por ahí estamos jugando un poquito, pero jugamos a perdernos un poquito. Y cuando ya entonces empezamos, que nos dimos cuenta que estamos jugando a perdernos, a tratar de obtener, es a empezar a recordar el espíritu en ti. Entonces ya dejamos la búsqueda, dejamos algo que sea para mi persona o mi personalidad, ¿no? Ya simplemente empezamos a elegir profundamente desde ese espíritu mismo, desde esa inspiración universal, un sí a recordar, un sí a abrir el corazón, el alma. Y el universo entero confabula en estas investigaciones y en toda esta belleza como hacemos aquí con el curso. Hay una frase que no la tengo muy literalmente, pero me encanta, que dice: aquellos que se han liberado deben liberar a sus hermanos, porque este es el plan de la salvación. Entonces, esto es una belleza en cómo nos estamos siendo conscientes de que somos esa misma unicidad, nadie especial, nadie mejor, nadie peor. No, usamos el cuerpo porque en esta dimensión se usa,
pero siendo consciente que es el espíritu el que te transmite, el que te da la vida, el que te da el ser, la creatividad, la inspiración, y es para todos. No lo dice completamente en esa frase, esa belleza. Es para todos. Y así soltamos el especialismo. Soltamos la idea que yo sé, que soy profesor, no profesor, lo soltamos y nos reconocemos como ahorita. Nos estamos reconociendo como espíritu, como ser. Y es de empezar a sentirnos, no importa el país, el lugar, la edad, nada. Y si la personalidad se vuelve transparente y si se usa como un medio de comunicación, permitiéndonos ser claros. Esto tiene todavía mucho más y mucho más para profundizar, porque también es importante ver cada cual cómo lo está viendo. Si todavía está viendo la paloma, si todavía está viendo que si ve afuera no ve nada, o si todavía siente que si está en el mar, siente el espíritu del mar, el espíritu de lo que son los árboles, el espíritu de lo que es las montañas. O sea, ir más allá, a poder ser sensible en eso que se está abriendo ahora. Eres tú, que eres amor, quien se abre y quien da el permiso para recordar. Es distinto recordar a buscar, porque el buscador continúa y de alguna manera el buscador necesita tiempos. Pero cuando tú eliges recordar realmente desde tu corazón, el universo entero se manifiesta. Jesús tiene una frase, muchas, a mí me encantan muchas las frases del curso que nos dice muy bello, dice, únete a mí en la idea de paz, pues las mentes se comunican por medio de ideas. Fíjate que no nos dice, únete a mí en Jesús, en el Jesús histórico, en el Jesús X, o únete a mí con diferentes etapas o diferentes tiempos. No, 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 no. De una, únete a mí. Y los invito ahorita a que acepten esa invitación, se lo sienten, y yo ya sé que ya la han aceptado. Únete a mí a la idea de paz. Y al decirle sí, gracias, me uno a la idea de paz. No tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene forma, no pertenece a la tercera dimensión. Y es en esa unión donde vamos siendo conscientes de la expresión. Nada más que uno siente el llamado, uno siente la convocatoria, uno lo siente. Y al sentirlo simplemente se da ese paso interno. No hay que poner letreros, ni poner un montón de cosas. Yo también, no. Es simplemente algo interno, porque esto está en otra frecuencia. Como está el silencio en otra frecuencia. Como está la energía del espíritu en otra frecuencia. Pues no pretendamos con el cuerpo acceder dentro de la búsqueda, sino con el corazón, con el silente corazón, con tu ser interior. Siempre estás listo, siempre estás lista, siempre. Por eso es la belleza también del perdón. El perdón va soltando todas las creencias que tenemos como cuerpos, como personas. Nos va generando esa espaciosidad para contactar en sí ese espíritu de silencio que está vivo con B mayúscula, que es vida.
Me encanta el silencio que se está dando de forma natural. Pilar, en el chat tenemos una pregunta. ¿Dónde se consigue el libro de la transición? ¿O cómo Bueno, lo conseguimos? me pueden escribir a Pilar.Jaramillo y conmigo lo podemos organizar. Y ahí también hay un número de un chat donde me pueden también escribir, pero en este momento no tengo el número del WhatsApp. Pero si me escriben por ahí, perfecto, ahí lo conseguimos. Y lo que dije hace un momentico, Jorge, es que quiero donar inicialmente unos 5 ebooks que se los puedo hacer llegar a ustedes para que ustedes escojan y elijan entre las personas que sientan como lo quieran, que rifarlo como lo quieran entregar, que nos manden los emails de las personas y nosotros les mandamos ya un ebook porque ya está el libro, el ebook puesto. Lo tenemos todavía en físico, eh, pero para el Congreso inicialmente manejamos 5, ya veremos si más adelante damos otros santos para que también podamos leer y entremos un poco a esa belleza de ser consciente. Buenísimo. Gracias, Pilar. Eso lo vamos a hacer. No sé si quieres que lo hagamos formalmente en el segundo workshop que vas a desarrollar y lo podemos anunciar con todas las de la ley ahí también. Eso, como ustedes quieran, lo que ustedes decían está bien, si ustedes lo quieren elegir porque quieren elegir estas personas, también está bien como ustedes quieran. O sea, la idea es que va a llegar a quien le tenga que llegar y a que tenga que mirar. Ustedes se imaginan, los seres humanos, siendo conscientes que la muerte no existe, que ya no sea una cosa de que me aprendí la frase, sino que empezamos a mirar que solo es vida. Eso es una cosa muy bella. Así que bueno, para esa parte tú me dices qué hacer y lo hacemos sin ningún inconveniente. Y lo Claro genial que es sí. era esa curiosidad de, de, de indagar, de autoinvestigar, de explorar, porque no estamos explorando juntos, estamos explorando solos, exploramos juntos. Cuando exploras con el espíritu, es el espíritu el que te sopla, el que te da como el aliento, el que te dice por allí. Y hay una cosa muy linda también, tenemos que tener una gran humildad y agradecimiento porque el amor nos va a traer, el alma nos va a traer todas aquellas cosas que tengamos que sanar, que no las hemos sentido, que no las hemos experimentado, que no las hemos abrazado. Entonces, cada circunstancia o cada algo que tengamos en una experiencia, no lo nombremos ni de malo ni de bueno, ni lo juzguemos. Lo miramos y lo observamos y voy a decir, ah, el amor me está trayendo esto porque aún no lo he sentido, aún no lo he abrazado. Y cuando lo sientes y lo abrazas y permites que el Espíritu haga su obra, se transforma. Qué Por eso lindo. el perdón es clave. Así Así que es. si hay más, si no, pues tú me dirás si nos vemos en nuestro próximo encuentro. Claro que sí, Pilar. Mira, aquí Humberto nos está poniendo los teléfonos del WhatsApp. Es más 57 317 602 1621. Y el correo, por supuesto, pilarjaramillo2021 @gmail.com. Entonces ya saben que la pueden contactar allí todos los que estén viéndonos ahorita y los que vayan a ver la grabación de este workshop maravilloso, la pueden contactar allí también. También tengo algo que estoy haciendo hace 2 años, y es que hace 2 años se empezó con un grupo pequeño y ahora hay muchas más personas alrededor del mundo. Es que estamos haciendo silencio todos los lunes, los jueves y los sábados a las 12 del día, hora Colombia. Pero la plataforma, ¿sabes cuál es, Jorge? ¿No? Tu silente corazón. No hay plataforma. Ay, qué bonito. Es la intranet. Es una belleza porque no hay plataformas de ninguna clase, no mandamos una cantidad de cosas. Yo lo que hago es que a través del WhatsApp mando un recordatorio. Hoy nos encontramos a las 12
y estamos dando ese spa, esa media hora, como un regalo a toda la humanidad, porque sabemos que también estamos recibiendo el regalo del silencio. Y eso es Qué una lindo. frecuencia que se extiende y pues uno simplemente contempla, no hace nada más. Entonces también es una invitación abierta a quien quiera unirse a ese hilo de luz que se está haciendo visible para toda la humanidad. Bueno, ya sabemos todos que estamos invitados cordialmente a una fiesta de silencio. A dar un regalo y recibir el regalo. Imagínate tú Así es, que nos unamos también todos del curso de milagros, así, uf, en esa media hora lo que puede suceder, simplemente contemplamos, no hacemos nada más. así es. Así que gracias, gracias por estar aquí, gracias por esto que están haciendo, por la organización, por abrir al mundo estas enseñanzas tan bellas y permitir que Jesús se manifieste a través de cada uno de ustedes también. Y Gracias. gracias a ti también, por supuesto, Pilar, por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito y de comenzar a extender este tema maravilloso, a aumentar nuestra conciencia de que esa inspiración universal tenemos que tenerla más clara cada uno de nosotros. Y yo, por supuesto, no aprovecho sino la oportunidad de volverlos a invitar a todos los que nos están oyendo y viendo y los que van a ver la grabación después, a que pueden conectarse. Es totalmente gratis. Todos los maestros los vamos a tener en la plataforma para que los conozcan, para que los vean para este próximo encuentro global. Y vengan a ver ahora cómo vamos a disfrutar de este tema que nos trae Pilar el viernes 12 de julio a las 12 horas Colombia. Nosotros los vamos a ir, por supuesto, colocando en la página web del Encuentro Global, que es www.encuentroglobalucdm.org. Y ahí pueden seguir también las redes, el canal de YouTube y todo eso para que les avisen y puedan ver los workshops que, por supuesto, van a estar grabados también ahí en la página web. Y acuérdense que vamos a tratar ese viernes 12 y vamos a profundizar ese tema con Pilar de tu realidad es únicamente espíritu. Entonces, ¿sabes qué, Entonces, Jorge? Digamos que podemos hacer una pregunta de aquí al 12 de julio y decir, preguntarse internamente, ¿será que mi realidad es únicamente espíritu? Se lo preguntan al mismo maestro, al mismo ser. bueno, tenemos tarea para la casa, para todos los que estamos aquí y los que van a ver este workshop. Vamos a preguntarnos, ¿será que mi realidad es únicamente espíritu? Y lo Exacto, discutimos en el próximo workshop. exacto. Maravilloso, me encanta. Gracias. Pilar, un abrazo grande, encantado de tenerte por acá con todos nosotros. Muchas bendiciones. Gracias a Humberto también, que nos hizo el apoyo también técnico en la presentación de Pilar. Gracias a todos y bendiciones. Les mandamos un gran abrazo y no se pierdan de seguir la página web, las redes y buscar a Pilar para entender todo el proceso que estamos viviendo. Gracias, Pilar, y gracias a todos. Gracias, gracias a todos y gracias a Humberto y a todos los que están aquí y a los que van a llegar también. Gracias, gracias.